buenos días, principalmente dándole gracias a Dios al Todopoderoso y a toda la gran audiencia de Habla en las Calles con este servidor Pedro Lares. Hoy trabajaremos de la presidencia el licenciado Duilio Sepúlveda, en los controles Alexander García, un servidor. Le estaremos llevando una hora de noticias. Hoy ya tenemos acá en los estudios al líder nacional, líder político, también de Unión y Progreso, asesor político, profesor universitario, verdad que para nosotros es un honor tener acá nuevamente en los estudios al doctor Rafael Simón Jiménez, una persona que tenía muy la agenda full y nos dio, gracias a Dios, una hora para que hablemos realmente de la parte política y cómo está su partido acá en el estado. Principalmente ya lo tenemos acá en el estudio, a Rafael Simón Jiménez, ya estaremos hablando con él. Bueno, vamos a saludar a las comunidades como son Punta Gorda, La Cadenera, La Villa, 4 de Febrero, Llano Alto, La Esperanza, Sabana Grande, Corocito, Corralito, Chapicero, Los Acacios, Mijardín, La Hormiga, 1 de diciembre, Juan Pablo, Jerusalén, Ciudad Universitaria, Los Pozones, Las Palmas, Rosa Mística, El Remanso, 7 de octubre, Ciudad Tabacales, Ciudad Barinabi, Bicentenario 1, Hijo de Zamora, de Quebrada Seca, Terraza, Mijagua, La Porfía, Alcaravanes, Menudito, Negro Primero, Los Profesionales, El Cementerio, Virgen del Valle, Hugo Chávez, Renacer Bolivariano, Los Lirios, Don Samuel. También vamos a saludar a la Federación Independencia, El Cambio, El Molino, también con mucho cariño a toda la gente de la Unidad Cuatricentenaria, acá a Las Colinas y a toda esa gente que está en el Pozón. También vamos a saludar a la gente en La Redoma y a esas mujeres bellas que todos los días nos escriben. Ya vamos a poner una buena salsa por ahí de Santiago Mariño, 5 de julio y Guanapa, señoras y señores. Bueno, ya los estudios tenemos cuando son exactamente las 8 y 6 de la mañana, saludando a la gente del mercado, el transporte público y también a algunos mototaxistas, gracias a los mototaxistas aquí de lo que es la panadería Rubio, todos esos transportistas que trabajan día y día, y esa madre venezolana, madre guerrera, madre luchadora, de verdad, que venía hablando ahorita con el doctor Jiménez y de verdad que la mujer venezolana es una mujer de verdad espectacular, y no es por decir lo bella que es, sino lo inteligente. Muy buenos días, ya tenemos acá en los estudios a Rafael Simón Jiménez. Buenos días, doctor. Mucho gusto, Pedro, encantado de estar aquí. Bueno, mire, este fin de semana se movió mucho lo que fue la parte política venezolana. Veníamos hablando cómo quedó estas elecciones primarias, ¿verdad? Que todo el mundo quedó hasta sorprendido. No sé si ellos mismos pensarían la gran cantidad de personas que iban a salir a votar. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Mira, yo creo que lo que se demostró el domingo con la concurrencia masiva del pueblo opositor a las primarias es el inmenso deseo de cambio, que existe en Venezuela. En Venezuela estamos concurriendo al fin de un tiempo, porque este gobierno ha fracasado de la manera más estrepitosa y la gente ya no aguanta más. Se parece bastante, Pedro, cuando en la historia los acontecimientos no se repiten mecánicamente, pero sí tienen, digamos, contexto y sí tienen algunas similitudes a lo que pasó en Venezuela en los años 90, de la llegada de Chávez al poder. Había un sistema político, por cierto, que el sistema político había dado en sus inicios muchos resultados. Venezuela durante los años 60 y 70 creció, hubo una gran movilidad social, toda la sociedad se benefició de las políticas del estado de bienestar, pero luego esa cuarta república entró en un estado de decadencia donde proliferó la corrupción, donde se introdujo la pobreza, y cuando llegamos a la década de los 90, ya la gente lo que quería era un cambio como fuera, estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a pensar que lo que viniera no podía ser peor que lo que se estaba viviendo, porque esa es la historia que hemos vivido los venezolanos cíclicamente, hemos dicho, peor que esto no puede haber, y siempre como que hay una cosa peor. Bueno, yo creo que después de 25 años, y del fracaso tan estrepitoso, porque es que la vida del venezolano se ha vuelto, voy a decirlo coloquialmente, de cuadrito. Aquí en Venezuela, ni los maduristas, ni los chavistas pueden estar conformes. ¿Quién va a estar conforme con vivir en una sociedad donde el salario es una miseria, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay gas, donde no hay gasolina? Vivimos en medio de un caos y la gente, por supuesto, se ha mostrado resiliente, la gente tiene que resistir, las mujeres sobre todo, como tú dices, que si llevan la carga fundamental en los hogares, bueno, hacen de tripa corazón para salir adelante, pero la gente se obstina. Lo que hay en Venezuela es una obstinación muy grande con lo que tenemos en el poder, porque además tienen demasiados años en el poder y un deseo muy grande de cambio, que fue lo que se manifestó el domingo pasado con una concurrencia que yo creo que ni los mismos organizadores se la esperaban. Yo que, no sé, después de un cierto tiempo, desde los tantos años que tengo en la política, he adquirido una capacidad autocrítica. Yo mismo debo decir que yo no esperaba esa concurrencia tan grande.
Y yo he hablado, Marina, tengo amigos como toda la vida he estado aquí, toda la vida he estado activo en la política. Tengo amigos incluso de la propia organización de las primarias que no se esperaba una concurrencia de esa naturaleza. Entonces, ese es el dato más importante. Pero eso expresa ¿qué? Y expresa un deseo muy grande, mayoritario, inmensamente mayoritario, de que este país debe y tiene que cambiar de cara al 2024. ¿Usted cree que en su momento, como usted lo había dicho, en la cuarta y ya estamos en la quinta, no sé si siguiendo o terminando, cuando Chávez llegó al poder en su momento, o usted en su momento, ¿cómo estaba esa crisis venezolana? ¿Qué realmente derrotó para que Chávez llegara al poder? Fíjate tú, había pasado una cosa que realmente es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Venezuela había crecido en los 60, en los 70, la clase media se había empoderado, había un estado de bienestar y sobre todo había una educación pública gratuita y de calidad que había permeado el conjunto de la sociedad y que había generado una gran movilidad social. Yo a veces les cuento a mis alumnos, estas cosas parecen cosas de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? La gente cree que es una fábula, porque yo les cuento a mis alumnos en la Universidad Metropolitana de Caracas cómo fue, por ejemplo, mi vida. Yo siempre estudié en colegios públicos porque mi madre fue educadora y mi madre daba clases. Yo estudié los 5 primeros años de la primaria en Caracas y luego completé el 6º grado aquí en el Grupo Guárico y luego estudié en el Liceo Regio los 5 años de bachillerato. Es increíble como tú, en primer lugar, el primer día de clase, yo recuerdo mi primer día de clase en primer grado, en la escuela Armando Tupoda Blanco en Caracas. El primer día de clase, el Estado te daba los uniformes, te daba el comedor, te daban las vacunas, es decir, te daba todo para favorecer la incorporación de la gente al sistema educativo. Después la calidad era de primera. Y yo siempre recuerdo una cosa que pudiera ser anecdótica, por cierto, ahora que ya está diciembre encima, que eran los juguetes que regalaba el Estado en las escuelas públicas. Yo que tenía unos padres que eran profesionales y que por supuesto me podían proveer con mis propios juguetes, pero sin embargo los juguetes que me daban a mí eran muy buenos. A veces había juguetes de los que repartían en la escuela que eran mejores que eso. Imagínate tú todo aquello. Entonces, ¿qué generó eso? Generó que en los 70 ya Venezuela era un país donde si tú te graduabas, como me gradué yo, podías hacer lo que llamaban un proyecto de vida. Por ejemplo, ¿cuál fue mi vida? Porque la gente al final ve el final de tu vida. Mira donde vive la persona. Mira, yo comencé, primero yo me casé muy joven, comencé viviendo arrimado, como se dice, con mi mamá, o sea, con mi mamá y con mi papá. Después viví en los bloques de la cuatricentaria archivalina. Después me mudé a la parte donde te acabo de recoger. Yo viví casi 20 años allí en la esquina donde está la farmacia de la Trinidad. Después me mudé acá. Pero tú ibas avanzando porque la propia sociedad te abría camino para que tú tuvieras un carrito. Primero un carrito pequeño, después ese carrito lo cambiaras con el tiempo, te compraras un apartamentico de 1 o 2 habitaciones y después pudieras mejorar. O sea, la sociedad les permitía a jóvenes hacer eso que llaman un proyecto de vida. Entonces tú decías, bueno, voy a tener 2 hijos, 3 hijos, según vaya mejorando. Hoy en día, o sea, ya en los 90, la vida del venezolano se había transformado totalmente. Y eso hizo, porque como digo yo, no es lo mismo ser pobre que empobrecerse. Hay sociedades, por ejemplo, nuestros hermanos colombianos, es una sociedad estamentaria, donde el que, como ellos mismos lo dicen, el que nace pobre muere pobre y el que nace rico nace rico, porque las diferencias sociales son muy grandes. En Venezuela no. En Venezuela hubo una gran movilidad social que incluso determinó que a comienzos de los años 70 más del 50% del país fuera de clase media, es decir, que podía cubrir sus necesidades con cierta holgura. Es el tiempo del Tabaratoamedó, de toda aquella cosa, incluso a veces de aquella borrachera de recursos, muchas veces dilapidados, que vivió Venezuela. Pero eso comenzó a hundirse, y comenzó a hundirse porque los políticos se colocaron de espaldas al país, porque la política, en vez de ser servicio, como debe ser, servicio al prójimo, servicio a la gente, se convirtió en un fin en sí mismo. Los políticos se colocaron de espaldas a la gente, comenzaron a enriquecerse ilícitamente al amparo del poder. La situación comenzó a deteriorarse, comenzó la pobreza, comenzó el malestar, y esos políticos no fueron capaces, un poco lo que le ha pasado a estos mismos ahora, 40 años después, de entender que había necesidad de cambiar las cosas para que las cosas no llegaran a un punto explosivo. En Venezuela, durante todo ese tiempo, hubo demasiados llamados de atención, cambien las cosas, modifíquenlas, refórmenlas, y esa clase política no quiso. Y ahí apareció Chávez, que fue el gran capitalizador
el gran catalizador de todo aquel inmenso descontento. La gente ya en los 90 había buscado distintas fórmulas, había buscado la causa R, después votó por Caldera, buscando fórmulas intermedias, incluso moderadas, que pudieran resolver la situación. Al final la gente obstinada dijo, bueno, si aquí lo que viene es Chávez. Y bueno, y Chávez se llevó por delante todo, ¿no? Por eso te digo, guardando la distancia histórica y el respeto por los hechos, que nunca se repiten mecánicamente, yo creo que estamos asistiendo al fin de un tiempo. Y lo más importante de ese fin de un tiempo es que quien está en el gobierno, en vez de reaccionar como reaccionaron ayer, con rabia, con deseo de retaliación, de venganza, descalificando el proceso, haciendo amenazas, lo que deben hacer es tomar ese lado de la realidad y buscar que en Venezuela, que ya ha sufrido tanto, que los venezolanos hemos vivido terriblemente durante estos últimos años, podamos encontrar un camino para una transición pacífica, democrática, electoral y constitucional que permita una transmisión organizada del poder y negociada del poder como tiene que ser en el 2024. Claro que sí, 8:06 de la mañana. Bueno, estamos hablando con el doctor historiador, analista político y también el rector, se me había olvidado, del CNE. Bueno, Rafael Simón Jiménez, ya venimos con esto y yo quiero que me aclare realmente si lo que viene es una transición pudiera ser pacífica o qué realmente pudiera pasar en Venezuela. 8:06 de la mañana, estamos hablando con el doctor Rafael Simón Jiménez. Llévatelo, sintonía total al 0414, manda tu mensaje, ya están llegando por ahí unos mensajes de WhatsApp y mensajes de texto 0414-405-8611 para que le pregunten al doctor Rafael Simón Jiménez cómo seguirá para las elecciones presidenciales de 2024. Llévatelo.